un saludo por parte del ministro Carlos Correa, pues que está muy contento de tener estos espacios en los que además estamos muy alineados porque la educación ambiental es uno de los pilares que nos hemos planteado desde el Ministerio de Ambiente para plantear y enfrentar la lucha contra el cambio climático, pero en una línea positiva, buscando que a partir de el potencial del capital natural que tiene Colombia, avancemos en la ruta hacia la carbono neutralidad como un espacio para ser más competitivos desde el sector privado, desde las empresas, y que Colombia, con ese gran capital natural que tiene, se convierta en una potencia a partir del desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, bioeconomía, entre muchos otros. Ok, no, qué rico. Vamos a tener este espacio. Te cuento un poquito, pues vamos a hablar del tema de cambio climático y estos desafíos que tenemos como país, pero también al final vamos a tener una conversación sobre algunos temas que como empresarios para nosotros también es muy importante, pues hablarlos de primera mano con ustedes. El público objetivo, Nicolás, para que lo tengas como presente, son empresarios comprometidos con los temas ambientales, que quieren entrar a sumar, que quieren contribuir, y el propósito es que podamos aclararles las dudas o las inquietudes que ellos puedan tener. Para eso los invito a todos que por el chat también nos vayan haciendo las preguntas, aprovechar la cercanía que tenemos en este momento con Nicolás, y hablemos un poco, empecemos, Nicolás, contándole a las personas cuál es la postura que tiene nuestro país frente al tema de cambio climático. Sabemos de todas las bondades, como tú ya lo mencionaste, de nuestro país, pero hace poquito inclusive el señor presidente sacó un libro muy interesante que ya no lo leímos en la corporación y los invito a todos para que lo puedan encontrar. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es ese desafío que tenemos como país, Nicolás? Sandra, la postura que ha tenido Colombia históricamente y que con el liderazgo del presidente Duque hemos llevado un paso adelante, tiene que ver con reconocer el cambio climático como una amenaza para la supervivencia de la raza humana y en donde se reconoce completamente la crisis climática que nosotros vivimos. En eso no ha habido dubitación alguna y de hecho la apuesta de Colombia, y ya vamos a hablar de eso, en las diferentes instancias de gobernanza internacional climática ha sido ejemplar y ha sido una de asumir altos eh, logros y altas metas para dar ejemplo internacional. Colombia, como muchos de los países en vías de desarrollo, no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, que son los gases que están produciendo el cambio climático. Sin embargo, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y esa biodiversidad de la cual depende el funcionamiento de todo nuestro aparato productivo, el 70% del agua de Colombia viene de los páramos. Los páramos, solo para dar un ejemplo, son uno de los ecosistemas más vulnerables. Ahorita, desafortunadamente, enfrentamos un flagelo duro con la deforestación que hemos logrado gestionar y que venimos ya controlando y reduciendo comparado con lo que sucedía cuando empezó este gobierno. Eh, y ¿por qué hablo de la deforestación? ¿Por qué hablo de la deforestación en la Amazonía? Porque pues, la naturaleza es un sistema complejo. El agua que llega a Chingaza llega a través de un fenómeno que se conoce como los ríos voladores, justamente de la gestión del ciclo hídrico que viene de la Amazonía. Entonces nosotros necesitamos de nuestros bosques húmedos, del bosque húmedo tropical de la Amazonía, del bosque muy húmedo tropical del Pacífico, necesitamos de nuestros páramos y por eso Colombia reconoce completamente el cambio climático y además ha tomado una postura de liderazgo internacional, demostrar que aún sin ser un país de alta emisión, tenemos que comprometernos a altas metas, porque de ello depende en gran medida la estabilidad de nuestro patrimonio natural. Y por eso Colombia se ha planteado ser un país carbono neutral a 2050. Colombia tiene la apuesta de tener un enfoque de naturaleza positiva, ha planteado además digamos,
metas grandes como tener una contribución nacionalmente determinada, que es uno de los compromisos que salen del Acuerdo de París, en fin, con todo el detalle, con asignaciones claras para cada uno de los sectores, para el sector agrícola, para el sector transporte, para el sector industria y comercio, para el sector minero, por supuesto, para nosotros en el sector ambiente. Y esa es la posición, clara aceptación, pero más clara acción, más clara ambición de acción climática, que es lo que nos ha pedido el presidente y que de hecho está en el libro que tú mencionabas que recientemente lanzó el presidente, El Camino a Cero, que justamente habla de la autopista que transita Colombia a tener cero emisiones netas, como se les conoce, o cero emisiones para lograr ser un país carbono neutral. Sí, así es. De hecho, pues como te lo menciono, nos lo leímos y es una buena introducción a todos estos desafíos. Yo sé que hemos hablado mucho del marco de la COP26, sin embargo hay personas que me han pedido que hagamos un pequeño resumen, muy pequeño, de los compromisos que adquirimos como país. Es decir, ¿a qué nos comprometimos? Y tú bien lo mencionas, el tema del liderazgo, pero sé que se emprendieron unos compromisos claros y sería importante, Nicolás, que hiciéramos ese recorrido en este espacio con los empresarios, porque es que son los empresarios al final que son parte importante de estos compromisos que se adquieren como país. Entonces es fundamental que ellos y que nosotros como organizaciones estemos enterados y nos ambientemos hacia los próximos desafíos y obviamente nos entremos a sumar pues como país en esos compromisos. Claro que sí, Sandra, y eso es importante porque cada vez de manera incremental, yo creo, nos encontramos con estos temas de la COP, que la COP 26, que la COP de Glasgow, que la COP de Egipto, que la COP 21, que fue la que produjo el Acuerdo de París, y en muchas instancias la gente no sabe qué es eso. La gente dice, pero ¿por qué la COP 26 si estamos en el año 2021? Entonces, ¿esto de dónde surge? También para hablar del origen de los temas. En el 92 se suscribió la Cumbre de la Tierra en Río, de donde salieron tres convenciones marco para tratar tres temas que afectan la estabilidad de nuestro planeta. Uno tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, otro con el fenómeno de desertificación y un tercero, que de hecho ha sido el más dinámico por obvias razones, que es el de cambio climático. Entonces se firmó una convención marco de cooperación de países miembros de las Naciones Unidas eh, que convoca anualmente a los países firmantes en una conferencia de las partes de cada convención. Y el número 26 del año pasado y el 27 del próximo es que desde el 92 a hoy ha habido 26 o 27 reuniones, particularmente para el tema de cambio climático. Y desde la COP 21, que fue en 2015, que fue el gran acuerdo de París, que todos de alguna u otra manera escuchamos por la prensa, por lo que sucedió, el acuerdo de París, ¿por qué fue importante? Porque se logró un nuevo consenso. Antes del Acuerdo de París, en la Convención Marco de Cambio Climático, se había establecido un mecanismo en el cual los países desarrollados, que mayoritariamente eran aquellos que habían emitido la gran mayoría de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues estaban encargados primero de reducir sus emisiones y segundo de plantear unas soluciones y que los países como Colombia en vías de desarrollo, pues estábamos en una posición de necesidad de ser compensados um, en esa dinámica. Pero ¿qué pasó? En la mitad hubo países en vías de desarrollo que empezaron a ser grandes emisores, de hecho los más grandes emisores, China, Brasil, India, por ejemplo, y eso rompió de alguna manera ese equilibrio. En París, ¿qué se logró y por qué fue tan importante? Porque todos los países que firmaron la Convención Marco, que son 196, dijeron el calentamiento climático no respeta fronteras nacionales, ni respeta la frontera de mi departamento, la frontera de mi ciudad. El planeta se calienta todo y por eso todos tenemos que tomar acciones. Y de ahí salieron varias cosas. Una cosa que se llama el Paris Rule Book, el libro de reglas de París. Se estableció el compromiso de que todos los países iban a establecer una contribución nacionalmente determinada, como la que estableció Colombia primero en 2015 y que el presidente Duque actualizó haciendo que esta pasara de 20 a 51%. El, y también la necesidad de que todos los países establecieran una ruta a largo plazo
para la carbono neutralidad. Y desde el 2015 a hoy, incluyendo el Acuerdo por el Clima de Glasgow, se han venido desarrollando las reglas para cumplir los compromisos que ya pasan por temas muy técnicos. Por ejemplo, el marco temporal común. ¿Qué pasa? Como ha habido tanta desinformación en torno al cambio climático, algunos países, algunas personas, algunos centros han tratado de decir que este tema del cambio climático no es real, que esto es una invención de unos, de los otros. Se generó una instancia de investigación muy importante que se llama el Panel Intergubernamental por Cambio Climático, que se conoce por sus siglas como el IPCC. Ese reporte es una de las producciones científicas más robustas que tiene el planeta, porque justamente es un panel en el cual expertos de todo el mundo se comprometen a hacer análisis y se comprometen a revisar el análisis de los pares, de tal manera que se verifique que los métodos científicos, que la medición, que los datos que producen en análisis para documentar qué está pasando con el clima de nuestro planeta sea verdad y que no puede llegar a decir cualquier persona con ligereza, ah, eso es mentira, yo no le creo. Hay 200 científicos que lo revisaron durante años. Entonces, los marcos temporales comunes plantean que todos los países presentemos nuestras NDCs y las actualicemos en un tiempo específico. Se establecen también temas relacionados con la transparencia, cuál va a ser la metodología para decir yo así mido mis gases, yo así los reporto, yo así estoy invirtiendo mis recursos en cambio climático, los países que tienen que donar recursos, dónde los están donando, en qué proyectos, cuáles son los mecanismos. Entonces, técnicamente, mucho de lo que se hizo en Glasgow, en la COP26, estuvo relacionado a establecer mecanismos para manejar los temas de pérdidas y daños, para financiar mejor la adaptación, para que la meta de 100.000 millones de dólares al año para temas de mitigación se cumpla, entre muchas otras. Eso fue lo técnico. Ahora, dentro de la agenda, digamos, de liderazgo de política de Colombia, Colombia a qué se suscribió, se comprometió también. Uno, en Colombia, Colombia lanzó en Glasgow la estrategia de largo plazo de carbono neutralidad 2050, que se conoce como E2050. Colombia también suscribió la declaratoria de los líderes de Glasgow sobre bosques, en la cual se generó un compromiso de reducir la pérdida de bosques, la degradación de la tierra 2030, para que por lo menos el 75% de las cadenas de suministro forestal sea sostenible. Se gestionaron recursos importantes para proteger nuestra Amazonía con Alemania, con Reino Unido, con Noruega, más de 33 millones de pesos. El presidente se comprometió a que el 30% de las áreas marinas de nuestro país va a quedar protegido al final de este gobierno, aunque Colombia ya había dicho que lo iba a hacer al 2030, y se creó un tema muy bonito que acaparó mucha atención, que fue el corredor marino del Pacífico tropical oriental, que busca crear un área protegida de más de 500.000 kilómetros cuadrados, conectando 3 o 4 sistemas insulares de los países. Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica tienen islas icónicas. Nosotros seguramente todos por las expediciones y por el trabajo académico que hizo Darwin y los trabajos que generó, hemos escuchado de Galápagos, pero todos los colombianos también hemos escuchado de Malpelo, de Así es. Yurupari, y en Panamá también tiene su isla, que es la isla de Coiba, y Costa Rica tiene una isla que es la isla de Cocos. Entonces, un corredor de área protegida haría una de las áreas protegidas del Pacífico más grande, si no la más grande del mundo, y todo esto se hizo en el marco de la COP. Por un lado, el avance técnico en el marco de la convención, y por otro lado, anuncios de alianzas, compromisos para avanzar con los compromisos o bien del Plan Nacional de Desarrollo o de otro tipo de compromisos que han emergido a partir del liderazgo del presidente Duque, el ministro Correa, en esta agenda de acción climática que estamos desarrollando. Nicolás, muy interesante ese resumen que nos planteas y digamos que ver un país tan dinámico con estos desafíos globales, porque tú bien lo mencionas, es un tema global. Hace poco se sacó la ley de acción climática
y pues hemos venido también con diferentes resoluciones como la de economía circular, que de hecho Colombia fue, y tú me corregirás, el líder en la región de todo el tema de economía circular. Creo que fuimos los primeros que desarrollamos una metodología y ahora con el tema de siembra de árboles. Supongo que todas estas acciones que está teniendo el ministerio están encaminadas, obviamente, a sus compromisos que van o que se pactaron como país. Yo quisiera que habláramos un poco de la ley de acción climática, es decir, los empresarios que hoy están con nosotros, Nicolás, obviamente quieren entrar a contribuir y a sumar esas acciones. A veces no saben cómo hacerlo, a veces no saben cuáles son las mejores metodologías. Por ejemplo, te cuento, Nicolás, la corporación hace la medición de la huella de carbono a los empresarios y tú lo mencionaste al inicio. Se busca también evangelizar el concepto, que se entienda la importancia, el para qué y sensibilizar a los grupos de interés. Entonces yo quisiera que habláramos un poco de la ley de acción climática, cuál es ese propósito y hacia dónde va, digamos, encaminada la ley. Bueno, importante hablar de la ley y también del contexto. Colombia, que creó un ejercicio de NC bastante robusto, eh, en donde estableció no solo metas grandes de país, como el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero reducidas al año 2030, como eh, la meta de tener cero deforestación al año 2030 también, como lograr una reducción del carbono negro en el año 2030 por lo menos en un 40%. Esas son metas grandes de país, pero también hay metas desde cada uno de los sectores de la economía, trabajados y concertados con nuestros colegas de los ministerios para garantizar que esto fuera viable y que no fuera simplemente una imposición con el deseo de, todos tenemos que acelerar, tenemos que hacerlo, pero esto no se puede hacer a expensas de la productividad del país, esto no se puede hacer a expensas de nuestro crecimiento económico, porque está demostrado que eh, para tener mayor conciencia de temas de cambio climático, pues la gente necesita tener un estándar de vida más alto. Cuando yo tengo mis necesidades básicas insatisfechas, pues es difícil que me ocupe de temas relacionados con el cambio climático cuando lo que tengo que hacer es comer y pues si para comer tengo que cortar un árbol para tener leña, pues lo voy a hacer. Pero todos, por supuesto, tenemos una huella. Entonces, en este ejercicio de la NDC que duró poco más de año y medio, se establecieron metas específicas. Por ejemplo, en agricultura sostenible, la tecnificación de las cadenas de 11 productos, arroz, cacao, café, palma, plátano, pero también se establecieron metas como el despliegue de 2.6 millones de hectáreas de ganadería que pasan de ganadería extensiva a ganadería con silvopasturas. También se plantearon metas específicas desde el sector transporte, por ejemplo, tener por lo menos 600.000 vehículos eléctricos rodando en las calles y también hacer una transición de nuestro parque de carga en un porcentaje importante. Pero por supuesto, la transición energética es fundamental a partir de ejercicios como la gestión de la demanda, como todo lo que se ha venido haciendo con el liderazgo del ministro Mesa en términos de las subastas para aumentar la oferta de fuentes renovables no convencionales como los parques solares, como los parques eólicos. Y así en muchas, en el sector ambiental, por supuesto, seguimos trabajando en los temas de árboles. Y eso que se hizo en la NDC, lo elevamos a ley en la Ley de Acción Climática para garantizar que hay una obligación mayor, pero también mucho más específica, que le permita además a los sectores, y estoy hablando de los dos extremos, digamos, o de los dos lados, desde el sector gubernamental, el sector representado en cada cartera, pero el sector privado también, cada uno de los sectores, de los gremios vinculados. Entonces, en la ley tenemos metas grandes como las de deforestación y las de
restauración. Tenemos metas específicas como las que hablaba de cada uno de los sectores, educación, transición justa de la fuerza laboral, de tal manera que la Ley de Acción Climática nos plantea ese camino de aquí a 2030 para que año a año avancemos y que no lleguemos al 2029 a decir, tenemos que reducir 51% de las emisiones que hicimos. Esta es la hoja de ruta para cada uno de ellos y eso, grosso modo, es el mandato que nos da la ley, que sabemos nos va a permitir fondear mejor todas estas metas y generar los incentivos para que el sector privado pueda desarrollar y vincularse a estas iniciativas. Acá hago un paréntesis para todos los que tengan alguna inquietud con el tema de la ley, nos pueden escribir en el chat y aprovechamos que estamos con Nicolás y sobre la marcha te las voy preguntando. Yo vi en una de tus redes sociales algo que me llamó mucho la atención y quisiera, porque eres muy activo, entonces vi una participación supremamente activa con el tema de la ONU de las mujeres, en fin, pero leí algo que me llamó la atención y quisiera que profundizaras un poco más, y es que hablabas de que la descarbonización es la clave para la reactivación económica. Esto para los empresarios, ¿cómo se puede traducir? Es decir, ¿cómo, digamos, acercar el concepto de descarbonización a un negocio y a una reactivación? Es decir, a veces te lo cuento es porque desde la corporación a veces una de las cosas que más hacemos nosotros es cómo los empresarios entienden el tema de cambio climático y cómo en prospectiva puede afectar su negocio, porque también es aterrizar, o sea, a veces lo vemos muy lejano, pero cómo puede impactar los ingresos, las proyecciones con cada uno de nuestros negocios. Entonces yo quisiera que aterrizáramos el concepto de descarbonización en temas de reactivación económica y eso traducido para una organización. ¿Qué beneficios tienes? Porque no es solamente, bueno, vamos a sembrar, economía circular, pero para los negocios, para los empresarios que hoy te están escuchando, Nicolás, ¿qué beneficios tiene una organización vincularse en estos procesos? Vale, yo creo que hay tal vez dos o tres líneas de trabajo. El tema de que la descarbonización es la clave de la reactivación es algo que nos dice el ministro todos los días y que por eso, digamos, ampliamos ese mensaje. ¿Por qué? En dos sentidos. Uno es porque el mundo, todo el mundo, todas las economías del mundo hoy están transitando hacia modelos de producción que no están basados en la explotación de combustibles fósiles, que requieren en toda su cadena de valor que haya participación de, de modos y de medios que están descarbonizados. Y eso, esa tendencia va a significar que aquellos sectores y aquellos negocios que empiecen a vincularse rápido a garantizar que en su cadena de producción, en los alcances 1, 2, 3, que es muy difícil 3, pero particularmente 1 y 2, a tener la neutralidad de su cadena de producción, pues va a ser un factor de competitividad. Hoy en la Unión Europea, por ejemplo, se discute que los productos que entren a ese mercado tienen que tener una certificación de que son sostenibles con el medio ambiente. Hoy desde el sector financiero se promueve el tema del ESG, ¿no? Que es básicamente un estándar ambiental para garantizar acceso al financiamiento. Entonces, dar un paso adelante en esta ruta de carbono neutralidad plantea que van a ser cadenas de producción que van a tener acceso preferente a los mercados más avanzados y más apetecidos a nivel internacional y que además van a ser también, acá todos hemos visto la gran conciencia que tienen particularmente los jóvenes en términos de consumo responsable, van a ser productos y empresas que van a tener un diferencial en torno a esto. Pero esto, por supuesto, también plantea además una serie de oportunidades desde el punto del financiamiento mismo al interior
de cada uno de las empresas. Visitábamos, y yo sé que es una empresa de gran escala, pero lo que tienen, lo que han montado, la verdad, es comentable. El aeropuerto El Dorado, el aeropuerto El Dorado es el único aeropuerto del mundo, increíble, del mundo que tiene certificación Platinum en el estándar LEED, el famoso estándar LEED de construcción sostenible. Y en el aeropuerto El Dorado han logrado reducir, con implementación de mecanismos sostenibles, implementando más de 10.000 paneles solares en su extensión, pues es una gran superficie, por supuesto, implementando una PETAR, una planta de tratamiento, implementando también una planta de procesamiento de residuos, han logrado reducir 32% el consumo de energía, reducir en un 68% el monto de los residuos y haciéndole cero vertimientos de aguas contaminadas al río Bogotá. Y eso, para un negocio de esa envergadura, plantea un ahorro de por lo menos $1.000.000 al año en una decisión propia, en una decisión que no, digamos, por supuesto que nos suma a las metas y nosotros invitamos a todo el sector privado a que haga lo mismo, pero ahí, a eso nos referimos. Por un lado, a tener accesos a grandes mercados, por un lado, a tener acceso a un consumo cada vez más sostenible, pero por otro lado, a establecer mecanismos de optimización. Hoy, si hacemos transición energética, podemos ahorrar en las cuotas de energía que nosotros estamos pagando desde nuestras empresas, en nuestras superficies. Podemos además también reducir las tarifas de recolección de aseo llegan de aseo que, pues, que se reducen, particularmente aquellas como un aeropuerto y pues el aeropuerto más grande de Colombia, uno de los más grandes de América Latina. Entonces, por un lado, acceso a mercados y por otro lado, competitividad y ahorros que por supuesto significan mayores ganancias, mayor bienestar para los accionistas, para los propietarios, pero también para los trabajadores. Uno esperaría que hubiese un ejercicio de, de redistribución. Entonces, Sí. a eso nos referimos cuando hablamos de que la descarbonización es una oportunidad para la reactivación económica, para la competitividad. Excelente explicación. Acá hay unas preguntas y esta era inclusive la siguiente que te iba a hacer, porque hablamos del sector público, pero la primera pregunta que tengo es perdón, hablamos del sector privado. Mi pregunta es, ¿el sector público qué tanto ejemplo están dando en los temas ambientales? Es decir, ¿qué tanto ya están sumando en los objetivos como país? Y la segunda, que la hace Hernando Echeverry, y es una persona muy cercana a nosotros que siempre nos ha cuestionado, viceministro, y es qué tanto en las licitaciones públicas las organizaciones que están comprometidas con la sostenibilidad, con estos temas ambientales, pues tienen, tienen puntos adicionales o realmente son más, pues obviamente tendrán más oportunidades de poder contratar con el sector público. La primera es cómo se encuentra el sector público en los temas ambientales, es decir, digamos que el ejemplo empieza por casa. Y la segunda es en las licitaciones, cómo favorecer las organizaciones que trabajan en los temas de sostenibilidad, los temas ambientales en las licitaciones públicas. Vale, pues para la primera pregunta, empezamos a ver ya justamente que los ministerios también están avanzando en la estrategia de carbono neutralidad al interior. Ayer justamente estuve visitando el Ministerio de Educación, en donde había una jornada mensual de construcción de equipo que hace la ministra Angulo, que convoca a todos los colaboradores del ministerio y el tema era la sostenibilidad y particularmente la movilidad sostenible, incentivando a todos los funcionarios del Ministerio de Educación a que tengan transporte sostenible, consumo. O sea, ya estuve teniendo una conversación parecida a esta desde el Ministerio de Ambiente, desde el Ministerio de Minas, también ya tienen una certificación de carbono neutralidad y nosotros en este momento en el Ministerio de Ambiente estamos trabajando en la instalación. Nosotros lo estamos abordando como Sistema Nacional Ambiental. El viernes estuve en Quibdó, donde la sede técnica del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico tiene también un despliegue de paneles solares que le permite también ahorros importantes, incluso devolverle
a la matriz energética de la región. Nosotros estamos justamente en este momento haciendo lo propio y hemos desplegado un programa de asistencia técnica para que todas las entidades del SINA, incluyendo las corporaciones, puedan vincularse y hoy ya tenemos 26 que están en ruta de carbono neutralidad, haciendo el ejercicio básico, el cálculo de la huella, los planes de gestión, la respectiva compensación y los compromisos específicos que se deben hacer. Entonces, absolutamente de acuerdo, eso nosotros lo vimos, dijimos, nosotros no podemos estar diciéndole a todo el sector privado, a otras instancias que hagan esto y tenemos que hacerlo desde casa y avanzamos en ello de manera ¿Y tienen importante. alguna meta para el sector público? Es decir, ¿tienen desde la presidencia han identificado un propósito frente a este tema o sobre la marcha? Estamos haciéndolo sobre la marcha. El objetivo ahorita es terminar por lo menos con estas 26 entidades que se han sumado, Ok. en donde estamos también, por supuesto, nosotros desde el Ministerio de Ambiente y la idea es cerrar el ciclo de gobierno con esas empresas que avanzaron en el cálculo de la huella, en el plan de gestión y que avanzan a certificarse como carbono neutrales también. Ok. Frente al tema, pues la verdad, no, tengo que ser franco, no conozco, pues porque los diferentes procesos de licitación los montan, aunque yo creo que es una sugerencia bastante acertada de ver cómo hay unos puntos, que es justamente lo que estamos diciendo, unos puntos adicionales para las empresas que, por ejemplo, sean carbono neutrales o Así que es. tengan una demostrada práctica de sostenibilidad. Yo creo que eso debería hacerse, pero ni siquiera me atrevo a decir porque no, pues no lo conozco, no estaba dentro de los temas, pero yo creo que es absolutamente acertado lo que se plantea. Claro, aprovechamos como que te tenemos acá cerquita y pues interesante que lo puedas de pronto tener para recomendarlo, porque la verdad es algo que nos han pedido, Nicolás, muchos los empresarios de comprometidos con la sostenibilidad y que se vea en beneficio en el tema de las licitaciones y que tengan mejores y mayores oportunidades. Entonces, si lo puedes tener en cuenta para conversarlo con el ministro sería Muy genial. Y importante. si nos pueden también dar respuesta de ese tema, Nicolás, con tu equipo de trabajo sería interesante, ¿cierto? Acá hay dos preguntas, las voy a hacer, entonces, dame un minuto. Dice Diana, buenos días, muchas gracias por la información. Quería saber si existe uno, cómo están midiendo la descarbonización y qué metodología están usando, nos hacen esa pregunta. ¿Existe alguna investigación para restaurar el suelo del páramo y su flora como el frailejón? Y teniendo en cuenta que el clima ha cambiado, ¿qué plan ambiental de prevención, mitigación y contingencia existe en Colombia? Esa es una pregunta que nos Bueno, hace Diana. una pregunta que son varias. La primera, la descarbonización. Colombia, en el marco de la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, se compromete a hacer reportes de actualización y de medición de sus emisiones de gases de efecto invernadero, en un reporte que se conoce como el BUR. Y ese reporte, pues, nos permite tener el inventario de cuántas emisiones tiene Colombia. En este momento, al último corte que tenemos, que es 2018, tenemos 303 millones de toneladas. Se calcula que Colombia emite cerca de 303 millones de toneladas. Además, nosotros avanzamos con la implementación de un registro que se creó en la Ley 2169, que se conoce como el ROE, el Registro de Emisiones, en el que estamos buscando que las empresas, particularmente las grandes emisoras, emitan. Además, tenemos el impuesto al carbono, que nos permite también cuantificar las toneladas de emisiones que salen de los hidrocarburos. Entonces, tenemos estas medidas. Además, ¿qué hicimos? Lanzamos el programa Colombia Carbono Neutral, sobre todo para incentivar o bien al gobierno y el Sistema Nacional Ambiental particularmente, pero particularmente al sector privado. Y ahí ya hemos vinculado más de 500 empresas en donde tenemos una metodología estándar de cálculo de huella de carbono que le plantea a las empresas el cálculo de huella, las acciones de plan de manejo, las acciones de compensación y ya la ruta a la certificación. Esos básicamente son los cuatro. Es la metodología estándar, digamos, nosotros revisamos términos generales, se utiliza, y hay unos mecanismos, digamos, hay gente que audita y en eso venimos trabajando. Por otro lado, investigaciones de restauración de páramo y de flora como el frailejón,
hay muchas, en eso el Instituto Humboldt es uno de los que más ha generado, de hecho, en el mundo, investigaciones al respecto. Además, hay acciones de restauración muy importantes que se han desarrollado de una manera muy bonita y esperanzadora para el país, porque fueron nuestros soldados, el Ejército Nacional, la policía en batallones de alta montaña, que viviendo en el páramo hicieron básicamente la documentación de cómo un frailejón produce semillas y cómo se reproducía en un entorno natural. Y han logrado reducir el periodo y, por supuesto, la tasa de, aumentar la tasa de florecimiento y de éxito de ejercicios de restauración de frailejón, que como sabemos, entonces eso ya se ha documentado. En este momento hay varios viveros de alta montaña enfocados particularmente en la producción de material vegetal de especies de páramo, como lo dice la pregunta, y pues específicamente para producir al frailejón que ha sido tan famoso por Últimamente, el Ernesto Pérez que nos ha dejado una muy buena estrategia, la verdad. Acá nos tienen clave la enamorados. educación ambiental. Y frente a la estrategia de, digamos, lo que planteas acá de que el clima en efecto ha cambiado, ¿cuál es el plan? Justamente lo que señala el último reporte del IPCC es eso, que el clima cambió y que ya no tenemos que hablar solamente de mitigación. La mitigación en estos temas de cambio climático se refiere normalmente a la solución del problema raíz. La solución del problema raíz, ¿cuál es? La emisión de gases de efecto invernadero. Si nosotros mitigamos o controlamos el problema raíz, pues se esperaría que el fenómeno que estamos viendo de calentamiento se controle. Pero ¿qué ya nos dice el último reporte? Que el clima cambió. Ok, Y como el clima el cambió, ya no plan. solo tenemos que hacer mitigación, sino tenemos que hacer adaptación. Y en eso pues hay varias declaraciones y varios documentos de política que se han generado desde el sector ambiental para preparar a Colombia en temas de adaptación, pero yo creo que por la coyuntura especial debe haber eh, próximamente la formulación de un gran plan de adaptación, particularmente para la infraestructura. Uno ve ahorita, estábamos saliendo de la temporada de menos lluvias, ya estamos en temporada de lluvias y vemos cómo sufre, cómo los jarillones se nos van, cómo la infraestructura vial sufre mucho y pues eso al final es un costo que tenemos que asumir todos los colombianos y eso es muy importante. Ok, tenemos varias preguntas. Les voy a dar paso en un momentico porque no puedo desaprovechar este momento para hacerte una pregunta que, pues, la verdad, los comerciantes, los empresarios, pues nos han manifestado, quieren entenderla un poco más y es el tema de la siembra de árboles, ¿cierto? Tenemos entendido y tú me confirmas que entra en vigencia en el 2023, ¿cierto? Repíteme el último que se me cortó. Que quisiera que habláramos de un tema que nos Sí, han no, no, pedido. de los Ok, árboles. La última de palabra que fue la que de no la entendí. ley de siembra de árboles tiene vigencia y comienza en el 2023, ¿verdad? La ley de siembra, ¿a cuál te refieres? ¿No, La no de estás hablando que de la debemos ley? sembrar 2 árboles por colaborador de empresas medianas y grandes. Me corchaste. No, no sé. No, Sé cómo empieza esa ley. No sé si empieza el 23, pero ya pido aquí que me averigüen y les doy el dato bueno, entonces para... mientras hacen la consulta, vamos con una pregunta, Nicolás, que por acá nos están haciendo para que cerremos el tema con una pregunta que te tengo de temas de economía circular que me parece muy interesante y lo otro, la de siembra de árboles. Vale, ¿te parece bien? Bueno, acá me hacen una pregunta, entonces, denme un momentico. Dice, desde el ministerio se tiene proyectado a corto plazo reglamentar obligaciones adicionales en temas de sostenibilidad. Me refiero a obligaciones específicas como la siembra de árboles y la responsabilidad extendida del productor y la ley 2169. Y esto iba un poco con el tema de la obligatoriedad y la autorregulación, que realmente el tema de autorregulación pues es un tema bien importante para los empresarios. Entonces, Yurani tiene esa inquietud. ¿Qué se viene en temas de obligatoriedad a nivel ambiental o de sostenibilidad también?
Vale, frente al tema de las obligaciones específicas, vamos, nosotros tratamos de operar en un marco de incentivos más que simplemente llenar de obligaciones al De sector. norma. Nosotros, pues acá sí hemos ya, y de hecho ya está reglamentada la responsabilidad extendida del productor, y hay varios temas relacionados con la ley 2169, que es la ley de acción climática, que se tienen que regular y que se están regulando en este momento. Temas como el registro de emisiones que les mencionaba, como la comisión de expertos de mercados de carbono, que es un sector emergente muy importante y que debería ser de mucho interés para el sector privado. Em, digamos, reglamentar temas específicos, digamos, hay una serie de reglamentaciones que se están dando muy en la línea que mencionaba, por ejemplo, la que salió el año pasado del reuso del agua, que es fundamental. Un país como Colombia, que a pesar de que tiene una riqueza hídrica muy importante, que para enfriar calderas nosotros tuviéramos que utilizar agua potable, ¿no? Que para rociar matas, ¿no? Digamos, los jardines, tuviéramos que utilizar agua potable cuando hay unas aguas grises que en muchos espacios en este momento se vienen utilizando, como incluso para el riego de alimentos hay algunas aguas que no tienen ningún impacto de contaminación, se pueden utilizar y que hoy simplemente se están virtiendo a los acueductos pluviales y que hoy se pueden comercializar de nuevo, hablando de la productividad y de la competitividad de los sectores. Un sector que antes vertía, hoy tiene un bien transable y es mucho más barato para otra compañía en vez de comprar agua potable, comprar un agua gris que le sirve para una. Entonces ahí uno empieza a fortalecer y a continuar con esta línea que ha tenido Colombia de economía circular que viene continuando. Entonces, la línea en términos generales va más en generar incentivos, en reglamentar unos marcos de cooperación antes de establecer imposiciones específicas. Yo creo que la motivación de los árboles, y ya prometo que no terminamos esto sin que les dé la respuesta que me han pedido, em, va más en esa línea y el tema pues de los 180 millones de árboles plantea mucho que nosotros podamos fortalecer la capacidad de restauración del país. Nos dimos Súper. cuenta que nos trazamos la meta y la capacidad instalada no estaba en su lugar. Y bueno, eso ha sido también una gran oportunidad para que desde el sector comunitario y desde otros podamos fortalecer la capacidad para sembrar esos 180 millones de árboles. Ok, Nicolás. Acá nos hacen una pregunta, me parece muy interesante, y dicen, Ana María nos pregunta, desde el Ministerio de Medio Ambiente han proyectado, generado decretos o resoluciones en los que se establezcan límites permisibles en los gases efecto invernaderos por sectores económicos, con el fin de contribuir a la disminución de las emisiones. Vale, esto es importante, aunque me toca pedirte que me preguntes sobre educación ambiental, que era la pregunta anterior, que es un tema también muy importante. Pero ese tema que plantea Ana María, sí, desde la ley de cambio climático que salió en 2018, se creó a partir de un mecanismo que está en todo el mundo, que se conoce como el mecanismo de mercado de cupos transables, un mecanismo de techo y transferencia, que en inglés se conoce como cap and trade, en donde los países digamos, todos los países en América Latina, el único que está haciendo en este momento un piloto es México, en donde se han asignado a los grandes emisores unos cupos específicos de emisión, pero se genera un incentivo, de tal manera que si hay un sector, pues tiene una ruta, se asigna un cupo de emisión por año y si el sector o la empresa específica establece unas acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues el sector está en capacidad de transferirle ese cupo a otra empresa que de pronto pueda necesitarlo, pero eso nos va a permitir ya tener unos techos específicos de lo que se habla. Ya la ley de cambio climático creó el Programa Nacional de Cupos Trazables, pero es un tema increíblemente robusto. Tenemos un proceso de 5 años de preparación para la estructuración de ese mercado y estamos en este momento trabajando con el banco para continuar ya la línea de la implementación. Nosotros calculamos que eso debería estar porque se tienen que entender cuáles son los cupos, el modelo,
el mecanismo de las subastas, el precio, para que de nuevo esto sea un incentivo y no sea una carga a la producción. Entonces eso pues va a tomarnos más tiempo. Nosotros estamos calculando que eso quede más o menos en el año 2025. Bueno, viceministro, le propongo algo. Vamos, ¿qué le parece si generamos una especie adicional del tema de la ley 2173 de siembra de árboles para que tengamos un espacio donde podamos conversar de este tema? Porque hay muchas inquietudes alrededor de ese tema. De hecho, en el chat tengo varias preguntas con respecto a eso. Si le parece bien, generamos un espacio solo para hablarla, porque tengo varias preguntas frente a ese tema. ¿Vale? ¿Le parece bien? ¿O quiere que conversemos ya de la ley? Porque acá me están Solo, haciendo ya preguntas. solo quiero estar seguro de, de qué ley estamos hablando. Las 2173 del 2021, que tengo entendido que salió en diciembre, el 30 de diciembre, y que creo que está en proceso de reglamentación. Y en ese proceso de reglamentación, pues es donde tenemos inquietudes los empresarios. De hecho, aquí Fabiola hace una pregunta frente a una de las definiciones de la ley. Entonces, valdría la pena que pudiéramos o profundizar ahora en este tema, o si usted lo prefiere, pues sacamos un espacio solo para tocar el tema de la ley y los invitaríamos a todos. ¿Qué le parece? Yo creo, porque es que en este momento sí, me dicen que sí, la ley 2173, que se fue de las últimas que se sancionaron el año pasado, 30 de en, diciembre. en este momento estamos en la reglamentación de la misma, pero digamos, primero, vamos, es una dirección que no está en mi viceministerio y por eso no lo tengo tan presente, pero Ok, segundo está en construcción. ok. Entonces, yo creo que lo que corresponde, además, como un espacio muy constructivo para nosotros, es entender esa perspectiva del sector privado. Yo hablo con el vicecruz o con la directora de bosques para que puedan tener una mesa de trabajo en ese sentido espectacular, específico, digo. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá, viceministro, y dice, denme un minutico por acá. Entonces, las personas que tienen la inquietud sobre la ley, lo vamos a dejar para otro espacio. Empresas, Cindy nos dice, empresas dedicadas a la recolección y valoración de residuos pueden entrar al mercado de carbono. Bonos de carbono, ¿qué normatividad puedo leer? Nos pregunta Cindy. Bueno, dentro de las empresas dedicadas a la recolección, sí pueden entrar. De hecho, ya hay varias emisiones de bonos de carbono que han surgido, pues particularmente el tema de recolección y valoración de residuos tiene un potencial importante por el metano, siendo el metano un gas de efecto invernadero de altísima concentración. Una unidad de metano equivale a 28 de CO2 y pues ya hay hay diferentes reglamentaciones que se han implementado, aunque en Colombia el tema también, como es un sector emergente a partir de la costumbre, digamos, a ellos les pediría que revisaran el decreto del RENARE, Ok, que es el 1447 y también el decreto que habla de la no causación del impuesto particularmente. sí. Yo creo que esas dos medidas eh, son un buen inicio para ver cómo pueden participar. Bueno, vamos a hacer, sé que hay muchas preguntas, el espacio ha sido, Nicolás, fabuloso tenerte cerca, conversando con nuestros empresarios, con nuestros comerciantes, entonces ese era el propósito. Acá tenemos una pregunta que dice, aunque al inicio se abordó el tema de la Amazonía, ¿qué acciones tienen a corto plazo para frenar la desforestación y la construcción de carreteras? En enero y febrero del 2022 fueron 629 km desforestados. Bueno, el tema de la deforestación sí que lo venimos trabajando en varios frentes de trabajo muy importantes. El primero, digamos, la estrategia en qué consiste. En primera medida, en primera medida, la fuerza pública, digamos, el imperio de la ley, el rule of law, evidentemente el control de estas áreas apartadas, remotas de nuestra Amazonía, ese patrimonio de todos los colombianos, tiene que ser protegido y hay identificado con claridad
una participación de grupos ilegales y de industrias criminales de narcotráfico que buscan el acaparamiento de territorio, que buscan establecer ganadería ilegal. Y esto pues no se puede hacer con los oficiales ambientales vistiendo un chaleco, pidiéndole a la gente que por favor deje de cometer estos delitos. Esto tiene que ser con un despliegue de fuerza pública, liderada por nuestras fuerzas militares, el ejército, la fuerza aérea, la policía, la armada, la policía, la procuraduría, la contraloría, en un esfuerzo articulado que se despliega en territorio como las operaciones Artemisa, así se conocen. Ok. En este momento se han desarrollado 14 operaciones a lo largo del año y eso nos permitía en el primer semestre del año haber reducido la deforestación en un 34% y un porcentaje un poquito mayor en la zona de la Amazonía. Entonces, un primer componente tiene que ver con la fuerza pública. Un segundo componente tiene que ver con ajustes normativos. En Colombia, increíblemente, no existía la deforestación como un delito. Entonces, en muchas de las operaciones Artemisa que se implementaron durante los años pasados, tenía que capturarse a la persona en flagrancia, es decir, cortando un árbol. Si la persona oía el helicóptero y botaba la sierra y se alejaba de ella, no se podía procesar. Además, no existía la posibilidad de perseguir a los delincuentes que están financiando esta actividad, porque al final todos aquí sabemos que un campesino cortando 100 o 200 hectáreas en el bosque, pues no tiene dentro de sus medios propios la capacidad de hacer eso, hay una persona detrás. Y por eso el gobierno pasó y sancionó a mitad del año pasado la ley de delitos ambientales, una ley que crea el delito de deforestación, que crea el delito de financiamiento para la deforestación y que hoy ya tiene más de 84 imputados que algunos están en proceso, otros pedidos permiso de oportunidad y que van a estar encargados de restaurar las áreas que han venido deforestando. En tercera instancia está el trabajo con las comunidades y esto plantea la implementación y el despliegue de diferentes mecanismos que permitan mejorar el ingreso y la calidad de vida de las comunidades que viven en estas zonas, sobre todo comunidades indígenas, comunidades campesinas, a partir de la implementación de programas como pago por servicios ambientales, como los extensionistas rurales, temas relacionados con la formación, como las escuelas de selva. Y un último pilar que yo resaltaría aquí tiene que ver con la gestión de los incendios forestales. Y la gestión de los incendios forestales tiene a su vez una serie de mecanismos. Hemos tenido decenas de jornadas de prevención, de monitoreo, de trabajo comunitario, eh, además de la prevención que se viene haciendo desde el año pasado. Estamos haciendo monitoreo diario de puntos de calor, de alertas tempranas que se generan a través de imágenes satelitales. Se fortaleció la capacidad de nuestros bomberos para atender incendios forestales, haciendo la inversión más alta en la historia del país, casi 80.000 millones de pesos para fortalecer a nuestros bomberos para que atiendan. Hoy, la última cifra que tengo, que tiene ya 2 semanas, así que el número puede haber aumentado, a atender más de 4.000 incendios en todo el país. Cualquier incendio forestal que suceda, cualquier metro cuadrado, centímetro cuadrado de bosque que se afecte, nos duele a todos y no debería pasar, pero en eso venimos trabajando bastante y como les digo, las cifras nos muestran que hemos logrado reducir la tendencia de deforestación y pues por eso estamos comprometidos con la meta, además de tener cero deforestación neta al año 2030. Entonces, Bueno, como ven, no es un tema que se esté improvisando, es un tema que hemos venido trabajando, que incluye pasar leyes por el Congreso, que ha hecho 14 operaciones en territorio. En este momento tenemos más de 400 hombres en el Chiribiquete haciendo monitoreo y control. Alguien hablaba de las vías. Esta vía que otrora controlaba las FARC, pues es una vía que ahora están utilizando acaparadores de territorio y que está siendo intervenida, se ha destruido varias veces, pero la vuelven a habilitar. La gente muchas veces no sabe eso, dice, construyeron una vía, como así, no, esa vía existía antes, han tratado de abrir otras y en cada una de las operaciones vienen, se destruyen, se controla el desarrollo pues de estas actividades ilegales para proteger la Amazonía.
Muchas gracias, viceministro. Vamos a hacer la última pregunta porque sé que usted tiene una agenda muy apretadita y estábamos hasta las 10:30. ¿Y cómo va Colombia en los desafíos de economía circular? Te hago la pregunta es porque pues, desde el año pasado, inclusive el 2020, se comenzó con gran fuerza este tema. Hay unos desafíos hasta el 2030 supremamente importantes. Le cuento, viceministro, que nosotros desde la corporación pues, vamos a acompañar a los empresarios en el tema de economía circular con ese propósito tan importante que ustedes tienen, que el presidente tiene. ¿Cómo vamos en esas metas? ¿Cómo va la incorporación de este concepto en el país? Perdóname que se me cortó. Repíteme la pregunta, por favor. Sí, te hacía mención que quisiera preguntarte cómo va nuestro país en estos desafíos en el tema de economía circular, que desde hace unos años, 2 años aproximadamente, pues desde la presidencia se viene motivando fuertemente la incorporación de este concepto en los procesos de las organizaciones, ¿cierto?